Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias por la invitación al centro y felicitarlos porque cumplen 10 años en la jornada. No es fácil sostener esto en el tiempo, así que mis felicitaciones muy sinceras al centro por esta iniciativa y por la constancia que han tenido en este evento. El título del seminario de hoy, siempre bajo el amparo de la nueva ley recientemente aprobada en el Congreso, es el de las nuevas sanciones y la indemnización de perjuicio. Y en ese sentido, ¿alguien tiene eso? En ese sentido, yo quería hacer algunas reflexiones sobre estos dos temas, el de las sanciones y el tema de las compensaciones, partiendo un poco de los fenicios, para explicar la importancia que tiene esto en materia de libre competencia. Y recordar, ¿sabes que présteme el cosito para acá? Creo que es más fácil. Es más fácil. Bueno, recordar primero que nada que la política de competencia es una intervención, siempre importa una intervención del Estado en actividad económica. En este caso, esa intervención se justifica porque el mercado falla, porque existe poder de mercado en la interacción de los agentes económicos. Y esa intervención que hace el Estado para corregir esa falla de mercado es una intervención, como dice un autor muy destacado en temas de libre competencia, don Germán Coloma, es una intervención indirecta del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado generalmente actúa ex post, es decir, no establece ante esta falla de mercado ciertos requisitos y condiciones bajo los cuales se necesita desarrollar una cierta actividad económica, es decir, por ejemplo, como ocurriría en mercados con fallas de mercado más intensas como los que tienen monopolios naturales o los que tienen mucha asimetría de información, sino lo que hace aquí el Estado principalmente es regular, entre comillas, la actividad económica, sancionando ciertas contravenciones. De ahí la importancia que tiene establecer un sistema adecuado de sanciones para que esta regulación de carácter indirecto pueda ser eficiente y cumplir sus fines. La sanción, por lo tanto, en materia de libre competencia, y esta es una discusión muy álgida, cumple, en mi opinión, una función, entre comillas, reguladora de la actividad económica, más que un reproche social de carácter penal. Ahora, la finalidad de la sanción en materia de libre competencia, obviamente que lo primero es corregir, ¿no es cierto?, corregir la situación anticompetitiva. Esto se deriva de lo que he dicho. En segundo lugar, tiene una función preventiva, cuál es la de disuadir que agentes económicos, empresas, vuelvan a cometer o cometan infracciones a la ley de defensa de la libre competencia, es decir, que se coludan o que abusen de una posición dominante. Y también las sanciones en materia de libre competencia son muy importantes porque es un incentivo indispensable para que funcione adecuadamente un programa de delación compensada. Sobre este último punto, hay que señalar que un programa de delación compensada no funciona si no existen sanciones severas, herramientas eficaces de persecución para que los agentes económicos sepan que pueden ser descubiertos y, por último, tiene que ser un programa transparente que otorgue certeza a los agentes económicos que quieran acercarse a la autoridad a solicitar el beneficio. Ahora, siempre en materia de sanciones, una pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es la sanción óptima? Y yo creo que de esto vamos a discutir hoy día en este seminario. En general, de manera muy general, la sanción óptima es aquella que establece penas, multas, como queramos llamarle, o penas privativas de libertad, cuyo costo sea mayor al beneficio que tiene para una empresa incurrir en una infracción por la posibilidad de ser descubierto. Es decir, lo que busca una sanción en materia de libre competencia es subirle el precio a quien quiera cometer una infracción. Ese precio tiene que ser más caro que el beneficio de cometer una infracción. Y aquí hay dos posibilidades, dependiendo del modelo o del sistema de libre competencia que se trate. Se pueden establecer penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias, multa, o ambas. Y la pregunta que uno debe hacerse es ¿cuál es la correcta? En materia de cárcel, el costo de incurrir en infracción será mayor o menor dependiendo si esta
medida privativa de libertad efectivamente se cumple y es creíble. De lo contrario, no será adecuada este tipo de sanción. Y en el caso de las multas, se debe establecer un monto que cubra la hipótesis que vengo diciendo, es decir, que haga más caro coludirse o incurrir en un abuso de posición dominante. Ahora, lo que acabo de decir releva la importancia que tienen las herramientas de persecución. Sin herramientas de persecución adecuadas, todo un sistema de multas, ya sea con multas lo suficientemente disuasivas, no funciona. Y en ese sentido, yo creo que están plenamente justificadas hoy día las denominadas facultades intrusivas que tiene la Fiscalía Nacional Económica, tanto para incautar y registrar como para interceptar comunicaciones. Ahora, siguiendo con esto de las sanciones y más en detalle en el tema de las indemnizaciones, la pregunta que surge aquí es ¿cuál es el objetivo de establecer un sistema de indemnización de perjuicio en materia de libre competencia? ¿Solo compensar a quien resulta afectado por una infracción? En general, los sistemas que tienen un sistema parecido al chileno, es decir, multas como sanción, y hoy día penas privativas de libertad, consideran que el tema de compensación por los daños busca o tiene por objetivo compensar a las víctimas. En otros países, como en Estados Unidos, la indemnización de perjuicio o la compensación por los daños también tiene un efecto o un objetivo disuasivo porque establece la triple indemnización por el daño. Entonces ahí también se cumple un fin disuasivo. Pero en general la indemnización de perjuicios tiene por objeto compensar a las víctimas de una infracción en materia de libre competencia. Ahora la pregunta es ¿quiénes deben ser compensados? Y esta no es una pregunta fácil de responder. Intuitivamente uno dice, y en primer lugar lo primero que uno se le viene a la cabeza es quién debe ser compensado, es los consumidores que tuvieron que pagar un precio más alto producto de la infracción que cometen los agentes económicos. Pero también se debe considerar otro tipo de afectados. Por ejemplo, consumidores que no pudieron comprar el bien por el alza ilícita del precio. O consumidores que obtienen bienes de menor calidad. También los proveedores de empresas cartelizadas. Imaginémonos que un grupo de empresas se coluden para limitar la producción de un determinado bien y con eso subir el precio. Al limitar la producción, obviamente que van a comprar menos insumos, menos materia prima. Y por lo tanto, producto de esa infracción, no solamente resultan afectados los consumidores directos del bien o servicio que ofrecen esas empresas, sino también sus proveedores. Y por último, también hay que considerar, esto no es una lista taxativa, uno podría imaginar más hipótesis, pero también podrían resultar afectadas y deberían ser indemnizadas aquellas empresas o agentes económicos que son excluidos de un mercado producto del abuso de posición dominante de otra empresa. Ahora bien, ¿qué debe comprender una compensación o una indemnización? Esta es una pregunta también que no es fácil de responder. En términos económicos, para los economistas, se preguntan si solo las pérdidas de la eficiencia redistributiva, es decir, la transferencia excedente del consumidor o empresa afectada hacia quien comete la infracción. ¿Solo debería comprender eso la compensación o la indemnización? ¿O también las pérdidas de eficiencia asignativa, es decir, la pérdida que la sociedad tiene producto de la infracción? Se están produciendo menos bienes a un mayor costo, a un mayor precio, y por lo tanto habrá personas que dejarán de comprar el bien porque habrá menos bienes en la sociedad o serán más caros. ¿Y cómo conversan estos términos económicos con los términos jurídicos? ¿Qué significa que se compensen pérdidas de eficiencia redistributiva o asignativa? ¿Y cómo conversan estos conceptos con definiciones más jurídicas como el daño emergente, lucro cesante o daño moral? Son todas preguntas abiertas que hoy día de alguna manera se han tratado de contestar en los juicios que se siguen ante los tribunales civiles, pero que probablemente van a tener otra mirada cuando esos juicios sean vistos o
conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ahora bien, algo como para terminar, alguna reflexión como para terminar. El sistema de libre competencia en Chile ha tenido un desarrollo notable y creo a nivel institucional y a nivel cultural. O sea, lo acaba de decir el vicedecano, hasta hace poco tiempo teníamos comisiones con miembros que no tenían dedicación exclusiva, ni siquiera preferente, y hoy día tenemos un sistema que no sé si admirado en el mundo entero, pero sí que llama la atención, en que se separan claramente las funciones de investigación y de resolución. Pero la última reforma se hace cargo del tema de las sanciones, lo que releva la importancia de contar con un sistema efectivo de penas o multas. Y además establece penas de privativa de libertad y además se hace cargo del tema de las compensaciones. Y en materia de sanciones, nuestro sistema tenía un déficit, porque pese al aumento sostenido que han tenido las multas en el último tiempo, recordemos que hasta la ley 19.911 la multa máxima era de 1.000 UTM, posteriormente se subió a 20.000 UTA, el año 2009 a 30.000 UTA en el caso de carteles, pero pese a esa alza, muchas veces era insuficiente el monto máximo para corregir y sancionar adecuadamente a quien cometía una infracción y también para disuadir. Hay dos ejemplos muy claros que se recogen en la jurisprudencia del tribunal, el caso Farmacia y el caso Pollo. En ambos casos, la sentencia respectiva se hacen cargo de las ganancias y las ventas que obtuvieron las empresas coludidas y haciendo análisis conservadores se determinó que quedaban muy por debajo del monto máximo de las multas que podía aplicar el tribunal. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia que se establezca un sistema de multas proporcional de acuerdo con las ventas que tiene la empresa o de acuerdo con el beneficio económico que obtiene el infractor. Yo no diría que esto va a perjudicar a las empresas pequeñas que podrían salir del mercado, porque es una multa proporcional a sus ventas y por lo tanto, con un monto máximo. Y por lo tanto, el tribunal, ponderando las consideraciones del caso, será lo suficientemente prudente, creemos, para aplicar una multa que sea disuasiva, que sea justa, pero que tampoco importe excluir a una empresa del mercado. Por último, algunas interrogantes. Primero, hay alguna pregunta que ya no estamos haciendo en el tribunal. ¿Cómo vamos a incorporar el efecto disuasivo en el cálculo de la multa? ¿Cuánto representa eso en el monto final de la multa? ¿Cómo se medirá la posibilidad de ser descubierto para efectos de aplicar la multa? ¿Aumentará el número de delaciones con multa más alta? Acabo de decir que mientras más altas sean las sanciones o más severas las sanciones, deberían haber más incentivos para que las personas se acerquen a la autoridad y denuncien colusiones, pero al mismo tiempo podría haber un riesgo con las penas privativas de libertad que disminuyan el tipo de delaciones, porque existe un cierto grado de incertidumbre, pese a que la ley trata de corregir esto en el título de las sanciones penales, pero existe un grado de incertidumbre para una empresa que se va a delatar con el probable proceso penal que va a venir después de que termine el proceso administrativo. Y por último, otra pregunta: ¿será más expedito y de mejor calidad el procedimiento para determinar los daños ahora que se otorga la competencia al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Todas estas son interrogantes abiertas y, por lo tanto, bienvenido a este seminario para que se trate. Yo creo que es muy interesante que se conversen estos temas. La ley todavía no recibe plena aplicación en estos ámbitos y mientras más academia haya sobre esto, mejor. Los invito, digamos, a conversar abiertamente sobre el sistema de sanciones e indemnización. Y nuevamente agradecer al Centro de Libre Competencia por la oportunidad de abrir este seminario. Muchas gracias.